Bien, doy la bienvenida a cada uno de los que nos están mirando detrás de las cámaras en este día. Les saluda nuevamente el pastor Juan Carlos Amaya, pastor de la Iglesia Palabra y Poder aquí en la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura. Quiero en este día darle las gracias al Señor primeramente que me permite estar un nuevo día con vida, sano, saludable y con una actitud ahorita al filo cortante para ministrar este mensaje. Quiero que sepa antes de que iniciemos que todo esto que vamos a hablar hoy día, esto tiene un efecto, va a tener un efecto tremendo, porque hoy en esta clase de hoy, en esta enseñanza de hoy, voy a saltarme un capítulo de la familia porque siento hablar específicamente a la iglesia, siento hablar a todo el pueblo de Dios acerca de los últimos tiempos, y el tema que yo le he dado a este tema, el título, es llamados a ser el remanente de los últimos tiempos. Así que yo quiero que usted expecte desde ahorita mismo, antes de recibir esta palabra, expecte. Yo creo que usted ya ha estado ahí escuchando, ha estado conectado con Dios en oración, en alabanza, en adoración, han creado una atmósfera ya en esa casa de paz, en esa familia donde están escuchando ahora mismo este mensaje. Y usted ya está preparado, su corazón está listo para recibir este mensaje poderosísimo que va a cambiar y a transformar nuestras vidas. Así que yo quiero dejarme guiar por el Espíritu en este momento. Quiero pedir ahí donde usted está, cierre por un momento sus ojos. ¿Sí? Solamente quiero que cierre por un momento sus ojos y permita que el Espíritu Santo en este momento toque su corazón. Súbeme un poquito el fondo, mija. Solo quiero que toque su corazón en este momento el Espíritu Santo. Padre Celestial, yo declaro en el nombre de Jesús que cada uno de esos hijos, de esas hijas, de esos amigos que nos ven por primera vez y aquellos que quizás no son de nuestra iglesia, pero que están escuchando en este momento este mensaje, ellos van a recibir no solamente el conocimiento, sino la revelación de este mensaje que va a traer un cambio para sus vidas, para sus corazones, pero también van a comprender los tiempos en los que estamos viviendo, Señor. Ahora mismo el mundo está consternado. Señor, hay lugares como Guayaquil, como España, como Nueva York, como Madrid, como lugares en Italia y en todo el mundo que están, Señor, angustiados, están llenos de terror, de pánico. Padre, no saben qué hacer, tienen muertos por todos lados. Señor, una pandemia que ha traído miles y miles de muertos, Señor, y son gente que quizás no están entendiendo, no comprenden lo que está pasando, Señor, y queremos en este momento ser una voz profética para estos tiempos, Señor, para que el pueblo sea guardado, para que nuestra iglesia sea guardada, Señor, y que estemos preparados y apercibidos en todos estos tiempos difíciles, Señor. Tu palabra dice que estamos en los dolores de parto, estamos en tiempos, Señor, donde la tierra ya no da más y estamos prontos a irnos con Jesús, a prepararnos para el arrebatamiento con Cristo Jesús. Y declaramos en esta hora, Señor, que esta palabra prepara, que trae un temor de Dios, un temor santo, Señor, no un temor que quite la paz, sino un temor santo, un temor que viene de parte del Altísimo, Señor, y declaramos que en ese temor tú nos levantas, nos restauras, Señor, y recobra, Señor, el hombre de Dios, la mujer de Dios de estos tiempos, recobra su visión, recobra, Señor, su fuerza, recobra su unción. En el nombre de Jesús lo declaro, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, ahí en esa conectividad de espíritu quiero impartirle este tema poderoso. Hay una palabra que se ha estado utilizando en estos tiempos por muchos predicadores, aparte del coronavirus, es la palabra remanente. Hemos escuchado por muchas partes en la iglesia cristiana acerca de lo que es el remanente, ¿sí? Y quizás usted también se pregunte, bueno, ¿y qué es el remanente? ¿Qué es ser un remanente? ¿Sí? Y hoy día estuve buscando la definición de esta palabra en el diccionario bíblico, en el diccionario que da una definición de lo que son estas palabras que no son de uso común o en el uso secular, sino es de uso espiritual. Y me topé con esta definición que quiero que usted la escuche. Dice,
La definición de remanente es la parte de una comunidad que sobrevive después de una gran destrucción o juicio y que a su vez forma el núcleo de la posible nueva comunidad. Son aquellos que juegan un papel importante en un tiempo de juicio. Son aquellos que pasaron por la prueba y se mantuvieron fieles. Estos vuelven a echar raíces y a florecer y desatan una nueva generación para propósitos divinos. Ese es el remanente. Es un pueblo que ha pasado por una etapa de juicio, por una etapa de prueba. Es un grupo de hombres, de mujeres que se han mantenido fieles, que se han mantenido firmes en medio de lo que Dios ha pasado por juicio. Hoy miramos y nos damos cuenta cómo Dios ha estado juzgando las naciones, ha estado juzgando los pueblos, pero también debemos de entender que en esos pueblos no solamente viven impíos, no solamente viven gente que le ha dado la espalda a Dios, también viven creyentes, también viven hijos de Dios. Y en medio de todo ese juicio que ha sido pasado por todas estas tierras, estos pueblos de Dios son los que se mantienen firmes, otros salen huyendo, otros se mueren del terror, toman malas decisiones, bueno, y hacen muchas cosas que no son las que Dios quisiera que hagan porque no están entendiendo lo que es ser un remanente. Nosotros en este tiempo tenemos que entender que la venida de Cristo ya está a las puertas, ya esto está muy cerca y en estos días yo les daba a ustedes un mensaje, fue el día domingo, les daba a ustedes un mensaje que se titulaba El antídoto de la pandemia, donde hablábamos que Dios está continuamente tratando con tres tipos de personas: los naturales que no tienen conocimiento de Dios, los espirituales que tienen conocimiento de Dios, que conocen los tiempos de Dios, y los carnales, que es la mayoría, desgraciadamente es la mayoría de la iglesia de Cristo en este tiempo. Son personas que recibieron a Jesús como su Salvador, pero que no maduraron, no crecieron, no se desarrollaron. Y también son aquellos que están fuera de cobertura, que no viven bajo cobertura, que no tienen un entendimiento de lo que significa en estos tiempos el estar bajo cobertura, el estar bajo un gobierno espiritual aquí en la tierra. Son aquellos que todavía viven en pecado, viven con doble vida, viven en continuas recaídas y recaídas y recaídas. Son aquellos que tienen ofensa y amargura en su corazón contra su hermano. A esos la Biblia les llama cristianos carnales, pero también hay otros términos que suelen ser más duros, más difíciles, se les dice tibios, ¿sí? También es el grupo donde están los fariseos, donde es un cristianismo hipócrita. Entonces Dios está, a través de estos juicios, no solamente está causando algo, sino está causando diferentes cosas en diferentes grupos. Está trayendo estos juicios, está promoviendo a que el mundo se vuelva a Dios, pero también está promoviendo que los cristianos que son carnales todavía busquen el fuego de Dios, se activen, se arrepientan y vuelvan nuevamente a florecer, se vuelvan cristianos espirituales, arreglen sus vidas. Y para los cristianos espirituales que ellos representan, el remanente, son cristianos que deben ahorita de tener continuamente el oído abierto, la intercesión abierta por el pueblo, para interceder en este tiempo más que nunca por la iglesia que está viviendo en un estado apóstata, que está viviendo en un estado todavía frío, un estado tibio, un estado donde su vida no tiene un testimonio. Entonces quiero hablarles hoy día de este tercer grupo de los remanentes, ¿sí? El remanente que Dios está escogido. Una de las características principales de este remanente que yo puedo ver ahora es que se requiere que sean un grupo de gente que conozcan los tiempos de Dios. Yo creo que usted escuche bien lo que le voy a decir. Esto es importantísimo porque, como decía el apóstol Maldonado en estos días, este juicio tiene fecha de expiración. Después de este juicio vendrá un tiempo de paz, de tranquilidad, donde la gente se reponga, pero después vendrá otro tiempo de juicio, otro tiempo donde los cielos y la tierra serán consternados y otra vez habrá muertes, otra vez habrá, no sabemos qué tipo de juicio sea, si sea una nueva pandemia, si sean terremotos, si sean guerras, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la Biblia dice que esto es principios de dolores, que ya empezaron los dolores de parto. Esto significa que ya empezaron las contracciones y que la fecha del alumbramiento para irnos con el Señor
ya empezó la actividad. O sea, todo el mundo ahorita se está consternando por todo esto que está pasando, pero esto es una de las contracciones, de las otras contracciones más que van a venir en este tiempo. Entonces es importante que nosotros entendamos en qué tiempo estamos viviendo. Cuando el hombre no entiende el tiempo en el que se encuentra, el tiempo en el que está viviendo, entonces el hombre termina desviándose y viviendo en vanidad. Entonces a un pueblo que está desapercibido, cuando los juicios de Dios llegan, les cae desprevenido y no saben qué hacer. Se dice que se ha dicho en estos días a través de algunos comentarios que ciudades que no se previnieron, que no estuvieron previstas, porque pensaron que la pandemia era una cosa muy sencilla, que no iba a causar muchos estragos, porque al principio pareciera que no produce tanto estrago esto. Esos se durmieron y comenzaron a actuar cuando ya comenzaron los muertos a multiplicarse exponencialmente. Y ciertas naciones como Alemania, como otros países que tuvieron toda el cuidado y la prevención necesaria, han sufrido una cantidad muy menor a otros países de muertos, ¿sí? Ellos se previnieron. Entonces el remanente es alguien que tiene que estar prevenido. El punto número uno que usted quiero que me escuche: el remanente es un pueblo, escúcheme esto, el remanente es un pueblo que no simplemente sigue a un hombre, sino que también oye la voz de Dios, ¿sí? Oye la voz de Dios, porque la obediencia a un hombre de Dios es buena siempre y cuando ese hombre de Dios esté alineado con Dios. Pero si en algún momento ese hombre de Dios se tuerce, se desvía o algo pasa con ese hombre de Dios, entonces todos los que le siguen pueden caer en el mismo precipicio. Entonces es importante que usted y yo entendamos que necesitamos nosotros primeramente agarrarnos de Dios, agarrarnos, confiar de Dios. En momentos duros, en momentos difíciles, nosotros tenemos que tener el oído abierto. Decía en estos días el apóstol que si hay algo que nosotros ahorita debemos de hacer en este tiempo de pandemia, es afinar el oído para escuchar la voz de Dios en estos tiempos, ¿sí? Le vuelvo a repetir, es afinar el oído para escuchar la voz de Dios en estos tiempos. El remanente es uno que escucha la voz de Dios. Ahora, me llama la atención esta parte porque la primera manifestación del Espíritu Santo cuando vino aquí a la tierra, dice la Escritura, que en los postreros días, dijo Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Oiga esto, los hijos y las hijas profetizarán. Dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Oiga esto. ¿Por qué habla la Escritura de profetizar? Porque profetizar, el ejercicio de profetizar es simplemente oír el cielo, oír la voz de Dios y declararla sobre la tierra. Entonces, yo cuando estaba estudiando esto, me di cuenta que en el Antiguo Testamento, Dios tenía dos formas como gobernaba al pueblo. La una eran los profetas y la otra eran los sacerdotes, que eran los que ministraban la ley. Por eso la Escritura dice en algunas partes la ley y los profetas, la ley y los profetas, porque la ley era lo que se había establecido, era la ley, los principios de Dios, la justicia de Dios, ¿sí? Eso era lo que se había establecido. La ley no podía ser cambiada, decía que así tenía que hacerse y así tenía que hacerse. Y los que interpretaban la ley y la enseñaban al pueblo eran los sacerdotes, pero los profetas eran aquellos que escuchaban la voz de Dios en el ahora y traían un mensaje al pueblo. Ellos eran los que cambiaban la guía, ellos eran los que cambiaban la dirección, ellos eran los que decían hay que caminar o hay que parar, ellos eran los que decían hagan esto o hagan lo otro, eran los que revelaban la voluntad de Dios para el ahora. Todos los profetas eran los que traían la palabra para el ahora. Decía un apóstol de España el día de ayer que estuvimos escuchándolo, él decía que en estos tiempos se necesita tener fe para el ahora y para el futuro.
Yo necesito tener fe para creer lo que va a venir en el futuro, pero también necesito tener fe para creer lo que está pasando en el ahora o lo que dice la ley en el ahora, que es lo que yo tengo que hacer. Entonces, dos características importantes, escuche esto, de un remanente en este tiempo. Es gente, escúcheme esto, es gente que tengan el oído abierto, que puedan entender lo que Dios está hablando ahora. Se ha entendido y se ha enseñado que el origen de todo hombre es que sea profeta, rey y sacerdote. Todo hombre debe de ser rey, profeta y sacerdote. Todo hombre debe de escuchar o aprender cómo escuchar la voz de Dios. Yo les he enseñado en algunas ocasiones a la iglesia que la primera forma de nosotros saber escuchar la voz de Dios es a través de las escrituras. Cuando yo tomo este libro y practico la lectura de este libro, en oración la leo, la escudriño, yo estoy escuchando la voz de Dios. Yo he tenido miles de veces y ocasiones que leyendo esta palabra, Dios me ha hablado a mi vida. Y Él no importa, yo puedo estar pasando algo financiero y Él puede utilizar cualquier libro y cualquiera de los miles de versículos que están en esta Biblia y Él me puede hablar para mi situación financiera. Él puede hablarme para mi familia, Él puede hablarme para lo que sea. Yo siempre voy a necesitar una palabra de la hora, ¿sí? Una palabra de la hora. Por ejemplo, nosotros enseñamos a nuestros hijos a vivir a través de principios. Les enseñamos a nuestros hijos lo que es la honra, lo que es la autoridad, lo que es la obediencia, lo que es el compromiso. Esos principios están escritos aquí en las escrituras, en la palabra de Dios. Pero hay veces que nos toca tomar decisiones. Por ejemplo, me ofrecieron un trabajo en Guayaquil y me van a pagar el triple de lo que yo gano aquí en Otavalo. Entonces yo no sé si eso estará bien o estará mal, si estará correcto o está incorrecto, porque el trabajo no es ilícito, no es pecado, no es nada, entonces no hay ninguna parte en la ley que me diga que yo no debo de hacerlo. Entonces en esos momentos yo necesito una dirección, yo necesito oír la voz de Dios en el ahora. Esta es la voz de Dios en el pasado, lo que Dios habló, lo que Dios ha establecido para todo este tiempo como una ley de vida. Esto no puede cambiar. Pero la voz de Dios para el ahora es algo que nosotros necesitamos escucharla a tiempo y tiempo. Ahora, quiero que escuche esto. ¿Cómo fue que entró la corrupción en los tiempos antiguos y por la cual Dios enviaba juicios? Y yo me asombré cuando yo leí esto y me quedé muy asombrado, porque lo que dice es que cuando los juicios entraron era porque no había, escuche bien esto que le voy a decir, no había una voz profética para esos tiempos. Antes de Samuel, en el tiempo de los jueces, todo ese tiempo después de que Josué murió, dice que se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová. Y durante toda esa generación había un pueblo que no oía la voz de Dios. Entonces, cuando se deja de escuchar la voz de la hora, los sacerdotes que ministraban la ley empezaron a corromperse. Porque siempre se va a necesitar la voz de la ahora, siempre se va a necesitar la voz profética de la hora. La voz profética activa la ley, la voz profética activa las leyes de Dios y ambas son como la pierna derecha y la pierna izquierda que nos ayudan a caminar. La Biblia dice, cuando ya no hubo profecía, el pueblo pereció. La Biblia dice que cuando por la falta de conocimiento el pueblo ha perecido. Las dos cosas son tan importantes. Hoy en día se necesita gente que esté conectada con Dios. En las familias, gente que conozca el ahora, gente que se dedique a escuchar y a percibir la voz de Dios, pero también necesitamos sacerdotes que sepan ministrar la ley de la justicia de Dios en estos tiempos. Entonces, ¿por qué vinieron los juicios? ¿Por qué vinieron los juicios a la tierra? Número uno, porque el pueblo se corrompió. ¿Y por qué el pueblo se corrompió? ¿Por qué el pueblo entró en pecado? ¿Por qué el pueblo entró en idolatría? Porque ya no habían voces proféticas para el ahora. Ya no habían hombres de Dios que pudieran traer el mensaje divino y activara
el sacerdocio, activaran a los sacerdotes y al pueblo en una dirección. Por eso la Escritura dice en el libro de los Jueces que la gente hacía lo que bien le parecía. Hoy en día estamos viviendo en muchos lugares esos tiempos donde la gente hace lo que bien le parece, lo que bien se imaginan que deben hacer. La gente hace, viven sin cobertura, viven en injusticia, viven con egoísmo, viven con odio, viven con rencores, viven con amargura. Y usted los mira y ellos tienen su Biblia y ellos van a la iglesia, pero son gente que ya no tienen dirección, no saben para dónde van. Son gentes que han convertido la adoración en un rito y ya no saben para dónde están caminando. Para eso son estos juicios, ¿sí? Para alinearnos, pero no es solamente para meternos en un cuarto y temblar como cuyes y pedir perdón a Dios de lo que sabemos y de lo que no sabemos, y después cuando ya pase todo, sacamos la cabeza, dijimos ya pasó todo, la gente está caminando, todo el mundo está trabajando, pues me voy a trabajar, he perdido 2, 3 meses. No es para eso, es para alinearse, es para que tu vida cambie en este tiempo, es para que tu vida se alinee, porque vienen tiempos difíciles. Aunque tengamos de aquí un tiempo de paz corto, después vendrán nuevamente las contracciones de los dolores de parto y nuevamente tendremos que enfrentarnos a otro juicio que no sabemos de qué clase, de qué características será, pero para este tiempo es necesario que usted esté apercibido. Entonces estamos mirando que necesitamos un pueblo que oiga la voz de Dios. Ahora, cuando los profetas se corrompieron, cuando los profetas ya no oyen la voz de Dios, el sacerdocio será lo segundo que se corrompa. Y una vez que se corrompieron los profetas, se corrompieron los sacerdotes, escuche esto, comienza a haber un deterioro. Y cuando ya no hay voz de Dios en la tierra, cuando ya la ley de Dios ha sido tomada por extraña, como dice la palabra de Dios, entonces los juicios empiezan a venir y son eminentes. Entonces, cuando vienen esos juicios, un pequeño remanente, que es el que dijo, yo les hablé, pero ustedes no escucharon. Yo les dije, pero ustedes no apercibieron. Yo les llamé, pero ustedes no escucharon. Siempre hubo un remanente que estuvo gritando como una voz que clama en el desierto y quizás nadie le hizo caso, quizás nadie le prestó atención. Entonces comienzan a venir los juicios de Dios. Ahí es cuando el remanente entramos en acción. Ahí es cuando el remanente empezamos a alinear la palabra de Dios para esto. Si usted se da cuenta, hoy en día son contaditos los hombres de Dios que están realmente trayendo el mensaje correcto para este tiempo. Y yo puedo dar fe que uno de esos hombres que están ahorita predicando en el mundo es el apóstol Guillermo Maldonado, un hombre tremendo de Dios que pronosticó esto el 14 de enero de este año 2020, pronosticó que venía un sacudimiento mundial, que venía un tiempo difícil para toda la humanidad. Él dijo algo acerca de esto, pero también nos ha hablado la palabra de la hora para saber qué hacer en estos tiempos. Entonces el remanente es el que tiene el mensaje correcto en el tiempo de un juicio. Pero de la misma manera, hablando ya como familias para ustedes, cuando la familia suya, de pronto su familia entró en una crisis, de pronto su familia entró en una enfermedad, de pronto, yo no sé, se le cayeron las empresas, se le cayeron los negocios, se murió alguien de la familia y hay luto en la familia, siempre debe de haber una persona, un remanente, un reformador de la familia que tenga el mensaje correcto, que mientras los demás dicen una cosa, esa persona, ese reformador, ese remanente sea el que marque la diferencia, el que diga, no, Dios está diciendo esto en este tiempo, Dios está hablando esto en este tiempo, que sea el que marque la diferencia con una palabra diferente de parte de Dios, que promueva a las personas de la familia suya el arrepentimiento. Ellos son los que escuchan la voz de Dios. Ellos no son los que escuchan lo que dice toda la televisión, los que dicen los periódicos y repite lo mismo. No, nosotros somos gente que estamos oyendo lo que el cielo está diciendo para estos tiempos y siempre tendremos un mensaje de esperanza, pero también un mensaje de exhortación para hacer volver al pueblo al arrepentimiento, para hacer volver el pueblo a las leyes de Dios. Dos cosas características de un remanente: oyen a Dios y conocen su ley. Oyen a Dios y conocen las escrituras. Oyen a Dios y tienen la justicia de la palabra de Dios. Hay cosas que se han quebrantado. Hay muchas cosas de la palabra de Dios que en estos tiempos se han estado quebrantando y Dios necesita ese remanente que se levante en los últimos tiempos. Dice, una de las cosas que puedo entender para el tiempo en el que estamos viendo es la necesidad de que sea levantado un pueblo profético.
es decir, que quienes nos dirigen sean hombres que estén continuamente escuchando a Dios. La Escritura habla de los hijos de Isaacar, que eran una de las tribus del pueblo de Israel, y decía que estos hombres eran entendidos en los tiempos y que el resto del pueblo, el resto de las tribus se movía a lo que ellos decían. Ellos, en otras palabras, tenían una percepción especial para poder dar dirección, para decir, miren, nosotros interpretamos esto que está pasando y creemos que por aquí es el camino, creemos que por aquí es la dirección, síganos. Y las tribus confiaban en ellos porque ellos tenían sabiduría en los tiempos. Qué importante es, amado hijo, hija, hermano creyente que me está escuchando, qué importante es que usted esté apercibido de los tiempos. Número 2, es necesario que conozcamos la ley de Dios. Mire, hay muchos principios que yo veo hoy en día no se están aplicando. Hay mucha gente que solamente hace las cosas por inercia, porque los demás lo hacen, mas sin embargo no lo entienden. Hablando del ámbito financiero, hay mucho error, mucho que la gente hace y no comprende por qué lo hace. Y normalmente cuando uno no conoce la ley, uno siempre tiende a dos extremos. O bien me vuelvo a un lado, a una parte extrema, o a otro lado extremo, pero me olvido de caminar en el medio, o al menos no tengo conocimiento de cómo caminar en el medio. Cuando uno no conoce el propósito de algo, uno termina abusando de aquello. Entonces el dinero, la escasez ha servido para muchos para mal, y la abundancia ha servido para muchos para mal, porque no entienden el propósito del dinero, como tampoco entienden el propósito de la familia. Entonces, qué importante es que se enseñen los principios. Los sacerdotes eran la tribu de Leví, que tenían como un encargo especial de Dios, como un don de parte de Dios, enseñar la ley de Jehová al pueblo de Dios. Los sacerdotes eran los que tenían la ley y la interpretaban, pero los sacerdotes estaban conectados a un sumo sacerdote llamado Aarón, y Aarón era un hombre que oía a Dios. O sea, Aarón viene a ser un tipo de apóstol, un tipo de hombre que oía a Dios y que tenía conocimiento de la ley. Por eso es que en el Antiguo Testamento se decía la ley y los profetas, pero usted va a escuchar hoy en el Nuevo Testamento que la Escritura habla en algunas partes, en Efesios capítulo 2, 20 y en 3, 5, algo así en Efesios, dice los apóstoles y profetas. Está hablando de los dos ministerios, apóstoles y profetas. Entonces, ¿qué representa en este tiempo un profeta? Un profeta es uno que oye la voz de Dios, que tiene un peso para guiar, enseñar al pueblo, y los apóstoles son aquellos que tienen la asignación para poder guiar a un pueblo, los que traen una asignación divina directamente del Señor Jesucristo para establecer. Ellos tienen un manto de enseñanza, ellos tienen un manto donde tienen esa capacidad para enseñar, para traer revelación para la familia, para la finanza, en todos los ámbitos, y a ellos están unidos pastores que vienen a ser sacerdotes y que administran sus iglesias. Qué importante es entender esto. Y algo que nos ha causado me ha causado bastante preocupación, es esto. Yo siento que algo está pasando, está empezando a suceder. A nivel mundial han muerto muchos hombres de Dios, pastores, siervos de Dios, gente de las iglesias, gente de los púlpitos, gente que cantaban, que adoraban, y mucho de esto ha sucedido. Y algo que yo puedo entender es que cuando Moisés terminó sus 40 años de ministerio en el desierto, él ya no pudo seguir a la tierra prometida. Hubo alguien que le sucedió, que fue Josué, y Moisés murió en la frontera de Canaán. Hay algo que sucede, que cuando Dios cambia la transición, es como si el viejo vino solamente llegara hasta una frontera de la vida y perece. ¿Y esto de qué quiero hablarles? De que hay una iglesia que en el tiempo pasado se movió en un mover del Espíritu Santo, con milagros, con señales, con mover evangelístico, pero no tienen el manto de lo apostólico de la hora, de lo que está sucediendo en el ahora. Entonces, este grupo de personas que son creyentes, que son buenos creyentes, que practican la santidad,
que tratan de vivir los mandamientos de Dios, mas sin embargo no entienden el mover del reino, por lo cual yo he visto muchos hombres eh, que son de diferentes iglesias criticando fuertemente y duramente el mover apostólico, el mover del reino. Esta gente, según lo que yo puedo ver y entender, son personas que se están quedando, ¿sí? Son personas que sus iglesias se están quedando, se están disminuyendo. Hay pastores que han muerto en esta pandemia, hay líderes de ellos que han muerto en esta pandemia, porque se está cerrando esa puerta al viejo vino. Si usted nota, cuando Jesús aparece en escena, Juan el Bautista tuvo que morir, porque Juan el Bautista representaba el mensaje del viejo vino. Él recibió el Espíritu lo mandó a él a predicar este mensaje, pero esto era solo hasta que Cristo apareciera en escena. Estamos predicando en este último tiempo el mensaje del reino de Dios. Los remanentes estamos ahorita predicando el mensaje del reino de Dios, lo apostólico, lo profético tiene que regresar a la tierra y estamos viendo señales, milagros impresionantes, restauración de familias impresionantes, porque es el mover de los últimos tiempos para ahora. Y aquellos que no quieran renovarse, aquellos que no quieren renovarse al mover de la hora, están quedando en el pasado. Entonces, en todos estos juicios de Dios, escúcheme esto, en todos estos juicios de Dios hay diferentes propósitos de parte de Dios. Unos son para el mundo que se vuelvan a Dios, pero lo que a mí me preocupa es que esto también está viniendo a la iglesia. En algún momento se pensaba que toda la gente cristiana iba a estar protegida en el sentido de que no iban a enfermar, no iban a morir, pero encontramos que hay lugares como Guayaquil, como España y como otros países donde han muerto una gran cantidad de gente cristiana, pastores, hombres de Dios, como decía ayer un apóstol que estaba en línea, decía, he visto hombres santos, hombres buenos, hombres de Dios, hombres que no andan con doble vida, han muerto con la epidemia, quedaron ahí. Y sabe, yo digo algo y miro esto, cuando Dios le quitó la vida a Moisés, no le dijo, mira, tú has sido un rebelde, tú estás mal, tú estás en pecado y por eso te voy a quitar la vida y no te voy a permitir. No, simplemente le dijo a Moisés, Moisés, tu tiempo llegó. Gracias, me ha servido todos estos años, pero tu tiempo llegó. Déjale el manto a Josué porque él va a llevar la tierra hacia adelante. ¿Sí? No encontramos a Juan el Bautista que haya muerto porque andaba en pecado, porque andaba chueco. El hombre era un hombre santo, pero cuando le llegó su tiempo, le tuvo que llegar su tiempo. Pero esto que nosotros entendemos ahora, ¿qué significa? Que en este tiempo donde estamos ahorita entrando al reino de Dios, Dios está renovando el vino. ¿Sí? ¿Por qué hay gente que su vino nuevo del tiempo pasado hoy se le ha hecho un vino viejo? Porque ellos no quisieron renovar el vino. ¿Y sabe cómo renovamos el vino? Con la palabra de la hora, con lo apostólico y lo profético. Yo me acuerdo en aquellos tiempos pasados, la iglesia adoraba, buscaba a Dios. Me acuerdo en esos tiempos estaba la iglesia Asamblea de Dios en pleno auge, estaba la iglesia metodista, estaban las iglesias presbiterianas, las luteranas, y ellas adoraban con himnos y la gente sentía la presencia de Dios y se convertían y habían milagros, sí, habían milagros tremendos, hubieron avivamientos tremendos. Entonces esa iglesia nació en un fuego, ellos estaban caminando bien, pero de pronto un hombre llamado Marcus Witt se levantó en el ámbito de la música, comenzó a traer la revelación fresca de la hora, de que a Dios también se lo debía de adorar con címbalos, con sonidos estrepitosos, con percusión. Y entonces este movimiento de la iglesia que estaba atrás y que sentían la presencia de Dios con sus órganos de tubo, con sus himnos, comenzaron a criticar el mover de Marcus Witt, comenzaron a decir que se estaba metiendo a las discotecas, que se estaban metiendo a la iglesia, todo esto, pero lo que ellos no entendieron era que era un mover fresco del Espíritu en el ámbito de la alabanza, era una renovación. Entonces, al principio hubo persecución, al principio hubo un señalamiento, al principio los mismos santos se levantaron contra este movimiento que estaba en otra gente que estaba caminando en el ahora. Sabe que cuando la iglesia se quedó en el movimiento pasado y ya no están escuchando lo que Dios está hablando ahora, entonces son iglesias que en su tiempo
van a perecer, terminan pereciendo esa gente, terminan muriendo las personas, son altares donde ya no hay fuego de Dios, porque dejaron de caminar en lo que el Señor estaba trayendo en el ahora. Entonces, qué importante es la voz profética, porque mientras yo estoy escuchando la voz de Dios, yo no voy a permitir que las aguas que tengo se estanque, que se vuelvan putrefactas, que el aceite se me pudra, sino que voy a estar caminando siempre en una actualidad, actualizando la unción, actualizando mi asignación, actualizando mi llamado, y eso me permite estar a la vanguardia, eso me permite estar continuamente innovando lo que Dios está haciendo ahora mismo en nuestra vida. Miramos después de un tiempo que toda la iglesia lo comenzó a obtener, comenzó a acatar ese movimiento de Marcus Witt, de la música, pero todo eso fue traído con fuerza, ¿sí? La gente no quiere recibir lo nuevo. Hoy en día yo he escuchado al apóstol Maldonado hablar de la prosperidad, ¿sí? Y la prosperidad es parte del evangelio del reino. La sanidad y la liberación son parte del evangelio del reino, como es la salvación. La iglesia anterior hablaba de la salvación, también hablaron un poco de la sanidad, pero no se trató mucho la liberación y la prosperidad. Entonces, los ministerios que han tomado esta palabra del Espíritu en el ahora han crecido, han logrado tener mucho alcance en las vidas, en las personas, pero hay otro grupo de iglesias que se quedaron en el pasado. Se quedaron con 30, con 40 personas, con 100 personas, con 200 personas y no quieren cambiar, no quieren aceptar el cambio. Ellos no son remanentes. Ellos son los que se quedaron y poco a poco son personas que van como que desapareciendo del escenario, y ahorita la voz actual de estos tiempos para la iglesia es la voz apostólica y profética. Una gente que no es ignorante de la ley de Dios, que no es ignorante de las leyes y de los principios de Dios, que no es ignorante de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Entonces, para terminar y cerrar esta parte, dice: conociendo los tiempos de Dios para el ahora. Dice: el gobierno de Dios siempre tuvo una voz en la iglesia, como lo es un secretario de Estado en un gobierno, quien anuncia lo que el mandatario desea expresar. Cuando los profetas se les apaga la visión, dice, el engaño es eminente. Oiga, esto es tremendo. ¿Sabía usted que el engaño solo tiene poder? Escuche esto que le voy a decir. El engaño solo tiene poder cuando la voz de la hora se apaga, no cuando la ley se apaga. Porque el engaño es la interpretación del diablo de la verdad. La ley es la verdad, pero el diablo viene y la interpreta porque no hay quien juzgue aquello. Los profetas son los que juzgan la verdad. Los profetas son los que dicen: Dios dice esto. Y lo que se está diciendo por allá o por el norte, por el sur o por el este, esto es una interpretación de lo que el diablo quiere que nosotros creamos. A eso se le llama o se le denomina engaño. Entonces, el diablo no puede, escuche esto, no puede engañar cuando hay una voz profética activa. Cuando yo estoy escuchando continuamente, estoy bajo, oiga esto, bajo guía. Qué importante es estar bajo guía espiritual, bajo la guía de la palabra, bajo la guía del Espíritu. Cuando yo no estoy caminando en guía, entonces soy susceptible al engaño, puedo ser engañado. Amén. Porque muchos leen la Biblia sin revelación, sin entendimiento, la leen como si fuera un libro, como cualquier otro libro, pero esto es un libro sellado. Usted tiene que entender que esto lo escribió el Espíritu Santo. Esto no es escrito por hombre, esto es escrito por el Espíritu Santo. Hay ciertas tablas que a veces se encuentran de ciertas culturas antiguas y tienen ciertos jeroglíficos ahí que no son entendibles al conocimiento actual. Entonces buscan expertos en ciertos países que esos entienden de eso para que puedan interpretar lo que las primeras culturas quisieron escribir. De la misma forma, no todos interpretan la escritura. La Biblia dice que la escritura no es para interpretación personal, sino que cuando yo estoy bajo la influencia del Espíritu Santo, entonces esta palabra empieza a traer revelación, luz y claridad
para mi vida, para entender los tiempos en los que yo estoy viviendo. Entonces, el engaño, que es una de las señales de los últimos tiempos, la más tenaz, es una señal que se va a dar cumplimiento, o que se está dando cumplimiento ya en algunos lugares, donde ya no hay voz profética, donde la gente está siendo engañada. Óigame bien esto, está siendo engañada. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, guardarnos. Por eso Dios necesita un remanente. Si usted dice, pastor, yo quiero ser un remanente, correcto, quien sea puede ser un remanente. Aquí la Biblia dice, los hijos y las hijas profetizarán, y dice, y los siervos y las siervas profetizarán. El derramamiento del Espíritu Santo trae una actividad de profetizar en hijos, en hijas, en siervos, en siervos. Entonces no tenemos justificación para decir, es que para mí eso es muy difícil, yo no lo puedo hacer. Si usted comienza a buscar a Dios, a meterse con Dios, téngalo por seguro que Dios le va a dar palabra. Y cuando usted recibe la revelación de Dios y usted la declara, la publica, la predica, usted lo que está haciendo es profetizando. Cuando usted interpreta los principios que están aquí en la Biblia, usted está enseñando. Enseñar y profetizar son dos cosas diferentes, y es importante que usted ambas cosas practique, que usted escuche la voz de Dios y que usted lea esta escritura. Hoy en día esto se ha cambiado por un celular, donde la gente rápido con el dedo toca tic y aparecen los versos bíblicos, pero solamente los leemos. Qué importante es estudiar esta palabra bajo la influencia del Espíritu. Ahí es cuando yo voy a comenzar a percibir lo que Dios está diciendo a mi vida. Amén. Y para terminar, quiero decirle esto: el engaño pervierte el camino recto y aparta al hombre de la justicia. El sacerdocio tiende a ser complemento con el profeta, que trae la palabra que afirma y cumple la ley. Si usted se da cuenta, Jesús desde los 12 años empezó ya a visitar a los doctores de la ley, y según la tradición judía se dice que él estudió para ser un rabino. De hecho, a él le decían rabí o maestro. Jesús no era ignorante de las escrituras. Jesús era un hombre que tenía muy claro, y desde pequeño empezó a estudiar la palabra de Dios. Él tenía conocimiento de la ley, de la justicia. Por eso él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir la ley. Él vino para cumplir la ley de Dios. Él conocía la ley de Dios. Dice, el engaño pervierte el camino recto. La ley siempre ha existido, y los sacerdotes también. Son los profetas los que tienden a extinguirse, y cuando esto pasa, la dirección del Espíritu cesa. Lo que era nuevo vino en un tiempo atrás se fermenta y se vuelve obsoleto. ¿Sabe que la Biblia le dice a Noé y a Lot justos? La Biblia habla en Santiago, dice que Lot era justo y Noé era varón justo. Pero la diferencia de los dos era que Lot ya no oía la voz de Dios, pero Noé oía la voz de Dios. Y eso lo mantuvo a él preservado para entender los tiempos de Dios. Dios le dijo, en estos tiempos voy a derramar un diluvio, voy a derramar un juicio. Noé era un remanente. Lot era viejo vino. Él conoció la justicia por andar con Abraham durante muchos años, pero cuando Lot se apartó de Abraham, de este hombre que oía la voz de Dios, Lot quedó obsoleto y perdió esa gracia de conocer los tiempos. Por eso fue que cuando Dios iba a derramar juicio, él no escuchó lo que Dios iba a hacer, lo escuchó Abraham. Entonces, hoy en día, quienes van a escuchar la voz de Dios son los remanentes. El remanente de Dios que está sobre la tierra son aquellos que van a estar apercibidos y que sabrán qué hacer cuando venga la próxima pandemia. Hoy en día sabemos, o al menos en esta iglesia sabemos, que tenemos que quedarnos en casa, que tenemos que levantar la Santa Cena, que tenemos que sacar la hipocresía, ¿sí? La levadura de nuestras casas, y que tenemos que comer hierbas amargas, que representa una continua experiencia de arrepentimiento. Nosotros sabemos ahorita lo que tenemos que hacer. Estamos apercibidos de la voz de Dios para estos tiempos, pero hay muchos que no saben qué hacer. Entonces, mientras yo estoy haciendo lo que sé que tengo que hacer, no tengo espacio para conectarme con el miedo, con el temor, con las noticias, con todo lo que la gente está espantada.
Pero cuando una persona no está en una asignación, su corazón está abierto a toda noticia, a todo lo que está viniendo, a todo lo que está hablando por ahí la gente y comienza a asustarse. Entonces, qué importante es que usted tenga conocimiento del ahora, de lo que Dios está hablando en este tiempo. Los juicios de Dios traen un remover para activar su voz profética en todos los tiempos. Lo que Dios quiere decir por sus santos profetas y no puede decir por su ausencia, lo expresa a través de juicio. Oiga, esto está tremendo. Si hubiesen profetas y la gente creyera a sus profetas, oiga esto, no hubiera juicio. No hubiera juicio. Porque la gente dijera, miren, los profetas vinieran y los profetas dijeran, ¿saben qué? En una cadena nacional, dijeran los profetas, Dios nos habló. Le habló al profeta Juan, le habló acá al profeta Esteban, le habló acá al profeta Mariano, le habló acá al profeta Mario, y todos hemos llegado a un acuerdo que ustedes se han apartado de Dios, han hecho esto, y que Dios no está de acuerdo con la elección de género, por ejemplo. Y así que Dios les manda que ustedes se arrepientan, hagan 10 días de ayuno y que todos se vuelvan a Dios. Y si la gente creyera eso, no hubiera necesidad de juicio. ¿Sabe por qué hay tantos juicios? Una, porque ya no hay una voz profética de la hora. Porque hay muchos, escúcheme, hay muchos que en un tiempo escuchaban la voz de Dios y hoy en día se han quedado parados atrás. Dice la Biblia que tanto el profeta como el sacerdote se volvieron corruptos. Tengo una parte de eso aquí en Jeremías 23, 16. Dice lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de estos profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas, hablan de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Mire lo que los profetas que tenían la función de ser la palabra de Dios estaban comenzando a hablar vanidad y de su propio corazón. Al malo le decían paz. Al obstinado de corazón, al rebelde, al testarudo, le decían todo va a estar bien. Y no le corregían lo que estaban haciendo. Entonces, estos profetas cuando se pervirtieron, cuando se echaron para atrás, se desviaron del orden de Dios, de lo que Dios tenía en mente hablar a través de sus santos profetas, entonces entró la corrupción al mundo. Entonces los sacerdotes simplemente seguían la línea. Dicen, no, pues los profetas están diciendo que todo está bien, entonces pues nosotros tenemos que decir que todo está bien, así que sigamos nomás enseñando la ley como si nada pasase. Pero los profetas eran los que traían el calibre, la temperatura, eran los que marcaban la temperatura en el pueblo de Dios. Entonces, cuando no hay profetas, las cosas se corrompen, el hombre se corrompe, por cuanto el hombre es dado al pecado, se ha requerido que siempre hayan profetas en la tierra. Entonces, cuando no hay profetas, cuando no hay gente que oye a Dios, la gente se pervierte, la gente se desvía. Dice, ya terminamos. Dice, así que entendemos que los juicios vienen cuando hay ausencia de profetas y sacerdotes unidos en un mismo sentir, o sea, en un mismo sentir a estos profetas que se han corrompido. Dice, hay sacerdotes que conocen la ley, pero no la ley del Espíritu. Y hay profetas que perciben lo de la hora porque están en unidad con los sacerdotes y por lo tanto no pueden trabajar juntos. Oiga esto. En este tiempo se ha dividido la gente que escucha la voz de Dios con la gente que tiene conocimientos de la ley. Yo, por ejemplo, he escuchado en el internet hombres con un tremendo conocimiento de la Biblia, tienen muy buen conocimiento, tienen una comprensión genial de los principios, pero rechazan el movimiento apostólico, rechazan el movimiento de la hora, no lo entienden y son personas con grandes conocimientos, ¿sí? He visto hombres de Dios, ¿sí? Hombres de Dios, no quiero dar nombres porque son hombres que hicieron grandes hazañas y grandes proezas en el mundo, criticando al apóstol Maldonado, criticando a hombres de Dios que en este tiempo están predicando el ahora, ¿sí? Y luego después de un tiempo murieron porque ellos ya vinieron a ser el viejo vino, ya cumplieron su misión.
y no entienden el mover del Espíritu de la hora porque fueron hombres formados de otra forma, de otra manera para sus tiempos. Ellos eran Juan el Bautista en su tiempo, eran esas voces que clamaron en el desierto preparando el camino para lo apostólico y lo profético. Y por último, quiero terminar con esto. Dice, los apóstoles son la nueva generación de hombres que contienen las dos cosas. Conocen la ley y conocen la justicia, como también saben oír la voz de Dios en el ahora. Si hay algo que debe de ser reconocido en un apóstol, no es que abra muchas iglesias, es que sea un hombre con justicia, que la enseñe y que esté conectado con los tiempos de Dios. Alguien que está apercibido de lo que Dios está haciendo en el ahora. Alguien que está comprometido con los intereses de Dios, no con intereses personales. ¿Sabía usted que la corrupción entra a la vida del apóstol, del profeta, del sacerdote, cuando nosotros dejamos de estar conectados con los intereses de Dios y empezamos a mirar por nuestro propio reino, por mis propios intereses? Entonces a eso se le llama corrupción. Es como si a mí me enviaran dinero del exterior para dar a los pobres y yo cojo el 50% de ese dinero y me lo guardo para mí y solo el 50% doy a los pobres. Se dice que eso es corrupción porque estoy tomando algo que no fue dado para mí, sino fue dado para otra función y otro propósito. De la misma manera, apóstoles y profetas están llamados para predicar los intereses de Dios, para hacer la obra de Dios, no la nuestra. Y en el momento que nosotros nos enamoramos de nuestra propia unción, nos enamoramos de nuestros propios dones y comenzamos a construir nuestros propios imperios, dice la Biblia, nos prostituimos el don, prostituimos lo que tenemos, y es ahí cuando el cielo se cierra en nosotros y ya no percibimos la voz de la hora. Por eso es que Dios está llamando, y le vuelvo a repetir para ustedes, amados hijos que me están escuchando en sus casas, mentores, líderes, discípulos que ustedes me están escuchando en sus casas, solo tenemos en este tiempo dos elecciones. No tenemos más elecciones en este tiempo, solo tenemos dos elecciones. O vivimos o vamos a vivir por un tiempo más para perecer antes de que venga el arrebatamiento, o al contrario, escúcheme esto, terminaremos siendo remanente. Dios quiere llamar un remanente. Dios quiere que en este momento usted se ajuste los cinturones en su vida y alinee sus propósitos. Que no esté esperando el momento, corriendo de que ya esto pase y ya corriendo al trabajo y volver a la misma vida de antes, a una vida sofocada, llena de afán, llena de interés y llena de muchos sonidos y de muchas frecuencias en nuestra mente que apagan la voz de Dios. Lo primero que nosotros debemos de hacer es arrepentirnos de haber vivido para nosotros mismos. La Escritura dice que el que acepta ser un discípulo se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue a Jesús. Y esa es la decisión, la primera decisión, ser un discípulo. El segundo nivel es ser justo. Y el tercer nivel es ser un profeta. Mateo capítulo 9, me parece que estaba esa parte de la escritura que quiero compartir, y con esto quiero cerrar este tiempo, ¿sí? Dice Mateo 10:40, dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Pastor, ¿cómo empiezo mi camino a ser un remanente? Empiece a ser discípulo. Como discípulo, usted va a aprender algo que es muy importante. Noté aquí algunos puntos de las características del remanente de los últimos tiempos. ¿Cómo empiezo para ser un remanente? Primeramente como discípulo. ¿Sabe por qué? Porque el discípulo está bajo cobertura. El discípulo permite ser entrenado y equipado por su maestro. Número 2, aprenda a caminar bajo instrucción. Un discípulo camina bajo instrucción. Tercero, dice, la mayor meta y propósito del remanente es evangelizar y discipular. Esa es nuestra razón de vivir aquí en este lugar.
Cuarto, experimenta un continuo arrepentimiento. Si hay algo que tiene que salir de mi corazón, todo el viejo vino, es arrepentimiento de toda injusticia, ¿sí? Sí, quinto, dice estar en contacto con los tiempos del Espíritu. Sexto, sufrir la persecución en cada nivel étnico, que esto ya lo hablamos el día de ayer. Séptimo, traer la justicia de Dios, que es vivir por prioridad, vivir por principios y vivir por fe. Esas 7 cosas son características de los remanentes en este último tiempo. Amén. Quiero orar por usted. Permítame en este momento, cierre sus ojos ahí donde usted está y déjeme que en este momento el Espíritu caiga sobre usted. Cierre sus ojos, incline su cabeza. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, en esta noche reconocemos que como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, hemos fallado en muchas cosas. No hemos entendido los tiempos en los que hemos estado viviendo y nos hemos olvidado de tratar de escuchar la voz de Dios. Hemos olvidado de dejar de oír a Dios. Hemos pensado que es suficiente con ir el domingo a la iglesia y que el pastor nos predique la palabra, pero no hemos entendido que hay un llamado a la humanidad de oír la voz de Dios y de caminar como un remanente. Padre, ahora mismo yo te pido perdón si yo me he estado volviendo viejo vino, si no me he estado renovando con la palabra de la hora. Te pido perdón porque reconozco que en muchas áreas de mi vida yo he dejado, Señor, los principios, he dejado la justicia. Señor, no he estado viviendo por prioridad, le he estado dando mucho más tiempo a ciertas cosas que no son prioridades. Me he estado saltando el tiempo de mi relación con Dios, ese tiempo tan importante donde se oye la voz de Dios, yo no la he estado practicando. Por lo tanto, me arrepiento y te pido perdón en esta noche. Reconocemos que tú vienes por un remanente. Como dice tu palabra, aunque mi pueblo fuera tan numeroso como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Señor, yo quiero ser ese remanente. Yo quiero ser ese grupo de hombres, de mujeres que tú vas a llevar, que tú vas a rescatar, que no verán muerte. Yo quiero ser ese grupo de remanente, de hombres que oyen tu sonido, de hombres que están conectados a tus tiempos, que están conectados, Señor, a los tiempos de Dios. Yo quiero ser ese remanente, quiero ser ese grupo de personas que anuncian el evangelio del reino en estos tiempos, que ganan a su himno, que tienen clara la misión que tienen que cumplir. Padre, yo no quiero conectarme con vanidades, yo no quiero conectarme con ninguna cosa, Señor, que me obstruya el camino, que me paralice el camino. Señor, ahora mismo me arrepiento y decido, Señor, tomar esos pasos. En el nombre de Jesús, yo quiero decidir caminar bajo cobertura. Quiero desde hoy decido estar bajo cobertura. Si no me he estado sujetando a nadie, hoy tomo la decisión de someterme a una autoridad. Señor, yo decido caminar bajo instrucción. Desde este momento, Padre, tomo la palabra de la autoridad pertinente. Si es mis padres, si es mi esposo, si es mi pastor, si es mi mentor. Señor, si eres tú directamente, Espíritu Santo, yo tomo esa palabra y decido caminar en instrucción. Padre, decido, Señor, abrir mi boca como un evangelista, como una evangelista para estos últimos tiempos, a fin de ganar milenios para Cristo Jesús. Yo decido, Señor, continuamente experimentar un arrepentimiento. Voy a buscar el arrepentimiento hasta ser lavado y limpiado en mi corazón. Y también decido, Señor, sufrir la persecución. Si en algún momento en mi familia, en mis familiares se levantan, Señor, primos, tíos, abuelas, quizás mi propio esposo, mi propia esposa, o mi hermano mayor, o mi madrina, o quien sea, y me critican y me buscan, Señor, para contender, y me provocan, Señor, a ira. Padre, yo decido sufrir esa persecución a fin, Señor, de ser tomado como un remanente para estos últimos tiempos
y ganar mi egno. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, y decido también, Señor, prepararme en justicia. Señor, voy a prepararme. Padre, quiero ser alguien que conozca los principios y los pueda enseñar a los demás. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por todas estas cosas. Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén